a un perro indefenso en una plaza oscura. Grave error, porque algo estaba observando desde las sombras, algo que no perdona la crueldad contra los inocentes. Lo que pasó después te dejará sin dormir. Ojos dorados en la oscuridad, pasos en el techo a primera hora de la mañana, arañazos en las paredes, una criatura que no es ni el hombre ni el animal, ni el perro el que vuelve a cobrar la deuda. Esta no es una historia común de hombres lobo. Se trata de la justicia ancestral que no conoce el perdón. Se trata de lo que pasa cuando te metes con alguien que no te perdona. Debería, basado en hechos reales del campo brasileño. Si tienes miedo de historias de terror reales, no las veas solo. Algunas lecciones solo se pueden aprender. Aprendí en la oscuridad. Suscríbete al canal, deja un me gusta, repite y dime desde dónde estás viendo esta historia. La noche cayó como un paño, mortuorio, sobre São Benedito, un pequeño pueblo perdido en el interior, donde el tiempo parecía haberse olvidado de pasar. Las calles adoquinadas irregulares reflejaban la luz amarillenta de los pocos farolas que aún funcionaban, creando sombras danzantes que se movían como fantasmas silenciosos. El aire estaba denso de humedad, trayendo consigo el olor característico de la tierra mojada, mezclado con el aroma dulces flores de hipe que florecieron en patios abandonados. El viento soplaba en ráfagas irregulares, haciendo que las hojas secas se arremolinaran en el suelo. Rincones oscuros de la plaza central. Era una de esas noches en que la gente mayor solían decir que los espíritus andaban sueltos cuando los niños se escondían bajo las sábanas y los adultos evitaban salir de casa innecesariamente. Había algo en el aire que me erizaba el vello de los brazos. Una sensación primitivo que la oscuridad ocultaba más de lo debido. En el centro de la plaza, cerca de los Chafaris viejo, que no había visto una gota de agua durante años, un perro callejero estaba hurgando, rebuscando desesperadamente entre los restos de comida esparcidos por los cubos de basura del bar de Toniño. Era un animal grande, mediano, con pelo amarillento y sucio, costillas prominentes marcando la piel como uñas bajo una tela fina. Mis ojos, aunque hundidos y cansados, todavía se aferraba a esa obstinada esperanza que llevan todos los abandonados, la fe. La idea irracional de que mañana será diferente, de que alguien aún puede mostrar bondad. La criatura rebuscó entre los trozos de hueso y cáscaras de patata fritas, moviéndose con la cautela de quien aprendí que cada migaja puede ser la diferencia entre otro día de vida y rendición final. Sus patas estaban magulladas por el asfalto caliente y las piedras afiladas, pero continuó guiándose por el instinto básico de supervivencia que mueve a todos. Seres vivos. Desde el interior del bar llegaba el sonido apagado de voces de borrachos, risas forzadas y el tintineo constante de botellas. La música country sonaba a todo volumen, mezclándose con el sonido de las sillas que se arrastraban por el suelo de cemento quemado. Era el tipo de establecimiento donde se reunían los hombres de la región para olvídate de las frustraciones del día, ahoga tus penas en alcohol barato y cuéntalas las mismas viejas historias. El perro se detuvo un momento, aguzando el oído, oyendo el sonido de la puerta del bar, abriéndose con un crujido, característico de madera puerta vieja contra las bisagras oxidadas. La luz amarilla del interior se derramaba en el acera, creando un rectángulo luminoso que contrastaba violentamente con la oscuridad de la noche. Una silueta se recortaba contra esta luz alta, robusto, tambaleándose ligeramente. El viento cambió de dirección en ese preciso instante. Momento, trayendo consigo un olor diferente, más denso,
más primitivo. Era como si la naturaleza misma estuviera tratando de advertirnos sobre algo que estaba sucediendo, a punto de suceder. Los árboles temblaron con más intensidad, creando un susurro inquietante entre las hojas, e incluso los grillos ralentizaron su ritmo. Canción nocturna. Algo era diferente esa noche, algo que hizo que el corazón latía más rápido, sin razón aparente, lo que hacía que los ojos buscaran sombras, donde no debería haber nada, que despertó esos instintos ancestrales que la civilización había tratado de enterrar, pero nunca había podido matarlo por completo. El perro también lo sintió. Dejó de comer y se quedó mirando los oscuros callejones que rodeaban la plaza, como si sabía que ya no estaba solo, que otras presencias habitaban esa noche llena de presagios. Álvaro Méndez salió del bar como una tormenta personal, trayendo consigo un olor inconfundible a licor barato, sudor agrio y tabaco. Era un hombre de 40 años, y unos cuantos años, con hombros anchos construidos por años de duro trabajo en el taller mecánico de la ciudad, pero que utilizó su fuerza física como arma de intimidación. Sus ojos pequeños y hundidos brillaban con esa agresión característica de aquellos que siempre resolvían los problemas mediante la violencia. La barba, de 3 días, delineaba un rostro marcado por el sol y la ira constante. Álvaro era conocido en São Benedito, no por su competencia profesional o generosidad, sino por su temperamento explosivo y la crueldad gratuita con la que trataba a cualquiera que él considerara abajo. Los vecinos cruzaron la calle al verlo llegar. Comerciantes bajaban la mirada cuando pasaba frente a las tiendas e incluso otros hombres evitaban enfrentarlo directamente. Esa noche había bebido más de lo habitual. La discusión con su esposa antes salir de casa, trabajar hasta tarde en el taller, las facturas acumulándose sobre la mesa. Desde la cocina, todo esto fermentaba en su pecho como un veneno que necesitaba ser absorbido, expulsado. Álvaro era el tipo de hombre que no sabía cómo lidiar con sus propias frustraciones, y luego las transformaron en ira dirigida contra los más débiles. Se tambaleaba por la acera irregular, protestando en silencio contra la vida, contra la ciudad, contra todos los que consideraba culpables de su mediocridad. El alcohol intensificó su naturaleza violenta, eliminando los pocos filtros que tenía, social que aún poseía. Sus botas de cuero chirriaban contra él. El eco de los adoquines en la plaza vacía es como el martillazo. Yunque. Fue entonces cuando sus ojos, nublados por la bebida, se fijaron en el perro. El animal seguía hurgando en la basura, completamente ajeno a la presencia del hombre, que se acercaba. Había encontrado un trozo de hueso con algunos restos de carne y roída con la dedicación de quien no sabe cuándo tendrá su próxima comida. Sus costillas se movían al ritmo de su respiración agitada y su cola delgada se tambaleó ligeramente, no de alegría, sino por el esfuerzo físico de intentar romper el hueso para llegar a la médula. Álvaro se detuvo y observó la escena durante unos segundos. En su mente borracha, ese perro representaba todo lo que despreciaba: debilidad, dependencia, sumisión. El animal simbolizaba su propia condición de impotencia ante la vida, y esto lo enfurecía aún más. Necesitaba desquitarse con alguien, y allí estaba el objetivo perfecto: indefenso, solo, incapaz de... ¡Defiéndete! ¡Sal de aquí, vago!, gritó, dando un paso hacia el animal. El perro levantó la cabeza alarmado. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ellos, Álvaro, y por un breve instante hubo una comunicación silenciosa. El animal pidiendo compasión, el hombre solo ofrecía crueldad. El perro dio un paso, retrocedió, pero no huyó,
Quizás esperaba que este ser humano, como otros, pudiera demostrar un mínimo de lástima, pero Álvaro no conocía a Piedade. Con un movimiento repentino y violento, avanzó y le propinó una brutal patada en las costillas al animal. El impacto fue seco, terrible, resonando en la silenciosa plaza como un disparo. El perro salió despedido unos metros, golpeó la base de la fuente y cayó. Un gemido agudo que atravesó la noche como una cuchilla. El sonido era puro sufrimiento. Se materializó, un grito primario que tocó algo profundo en el alma de cualquier una que aún tenía humanidad. Era la voz de la inocencia destrozada, de la impotencia pisoteada, la injusticia consumada en la oscuridad. Álvaro rió, una risa fuerte y satisfecha que revelaba el placer sádico que sentía, ejerciendo poder sobre algo aún más débil que él. Escupió en el suelo junto a la animal, que intentó levantarse con dificultad. Sus patas traseras temblaban por el impacto. «Así que aprende a quedarte en tu lugar», gruñó, preparándose ya para irse. Pero fue en ese momento que algo cambió en la atmósfera de la noche. El viento paró, soplar por completo, creando un silencio antinatural que pesaba sobre el cuadrado como una mortaja. Los grillos callaron al instante, las hojas dejaron de susurrar, incluso el sonido distante del tráfico en la autopista desapareció y aparecieron los callejones más oscuros, donde la luz de las farolas no llegaba. Pudo penetrar. Un par de ojos se iluminaron. El silencio que cayó sobre la plaza no se parecía a ninguna quietud natural. Era densa, opresiva, cargado con una tensión eléctrica que hacía que el aire pareciera más difícil de respirar. Era como si la noche misma se había detenido a presenciar el acto de crueldad y ahora esperaba una respuesta que vendría de las profundidades de la oscuridad. Álvaro, todavía ebrio de satisfacción, de violencia, tardó unos segundos en darse cuenta del cambio. La risa murió lentamente en sus labios cuando se dio cuenta de que ya no escuchaba ningún sonido familiar, ni grillos, ni viento, ni ruido lejano de coches en la carretera. Era como si el mundo entero hubiera... Decidió contener la respiración. El perro, aunque herido y jadeante, también sintió el cambio en el entorno. Dejó de intentar levantarse y se puso de pie, inmóvil, con las orejas erguidas y dirigidas hacia los callejones que rodeaban la plaza. Sus ojos oscuros reflejaban un miedo más profundo que el causado por agresión. Era el miedo ancestral que todos los animales llevan en su ADN, el reconocimiento instintivo de cuando un depredador superior está cerca. Fue entonces aparecieron. Al principio era solo un resplandor lejano, casi imperceptibles, como dos pequeñas estrellas caídas en la oscuridad del callejón junto a la farmacia abandonada. Pero a medida que pasaban los segundos, el resplandor se intensificó, revelándose como dos ojos enormes, amarillentos como el oro líquido, que reflejaba una inteligencia fría y calculadora. No eran ojos humanos, eran demasiado grandes, estaban posicionados un poco mal y tenían una intensidad que ponía los pelos de punta. Eran los ojos de algo que observaba, que pensé. Grabé cada detalle de esa escena cobarde para usarlo. Luego, como prueba ante un tribunal que operaba bajo leyes mucho más estrictas, mayores que las de los hombres. Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero el alcohol aún embotaba sus instintos de supervivencia. Se frotó los ojos con manos sucias, convenciéndose de que era solo una alucinación causada por cachaza. Cuando volvió a mirar, los puntos dorados seguían allí, ahora un poco más cerca, como si lo que fuera se hubiera movido unos pasos hacia la plaza. «¿Qué demonios?», murmuró, intentando enfocar la vista. El viento empezó a soplar de nuevo, pero ahora traía un olor completamente diferente.
Ya no era el dulce aroma de flores o el aroma neutro de la tierra mojada. Era algo primitivo, salvaje, el olor a pelaje húmedo mezclado con el aroma metálico de la sangre y algo más profundo, más antiguo, que despertó recuerdos genéticos de cuando los antepasados de los hombres aún dormían en cuevas y sabía que la noche pertenecía a otros depredadores. El perro empezó a temblar, pero no de dolor, miedo mezclado con algo que parecía casi reconocimiento, como si supiera que esa presencia no venía a hacerle daño, sino a equilibrarlo, la balanza de la justicia que acababa de inclinarse. Los ojos dorados se movieron de nuevo, esta vez claramente más cerca. Se podía distinguir que estaban a una altura considerable del suelo, muy por encima de lo que sería natural para cualquier animal conocido en la región. Y había algo en la forma en que se movían que sugería no un animal común, sino algo que caminaba erguido como un hombre, pero con la gracia depredadora de un bestia. Álvaro dio un paso atrás, tropezando ligeramente. El alcohol que una vez le dio coraje ahora se convirtió en paranoia. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido lejano resonaba amplificado en sus orejas. Empezó a sudar fríamente. Un sudor que no tenía nada que ver con el calor del noche, pero con el reconocimiento primitivo de que se había convertido en presa. Todo está en mi cabeza, repitió en voz baja, más para sí mismo que para nadie más. Es solo la bebida. Pero cuando los ojos dorados comenzaron a acercarse más rápidamente, acompañado por el sonido de pasos pesados que resonaba en los adoquines con un ritmo antinatural, no el caminar rápido de un hombre ni el trote de un animal, pero algo intermedio, algo mal. Álvaro se dio cuenta de que su mente estaba perfectamente lúcida para el terror que se aproximaba. El perro, aunque herido, logró levantarse y se alejó cojeando, pero no huyó de la plaza. Se quedó a una distancia segura, observando como si supiera que lo que estaba a punto de suceder era inevitable y necesario, y en las profundidades de la oscuridad, algo mucho más grande que unos ojos dorados comenzó a tomar forma. La silueta que emergió de la oscuridad desafió cualquier intento de comprensión racional. Era alta, mucho más alta que cualquier hombre de la región, con hombros anchos que se curvaban de una manera que no era del todo humana ni completamente animal. La postura sugería algo que aprendió a caminar erguido, pero aún conservaba la memoria muscular de correr, en 4 patas. Al acercarse a los círculos de luz amarillenta de las publicaciones, se revelaron detalles más aterradores. El cuerpo estaba cubierto de un pelaje denso y oscuro, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Los brazos eran demasiado largos y terminaban en manos enormes, equipadas con garras, que raspaban contra los adoquines con cada paso, produciendo un sonido metálico que atravesó el silencio, como uñas arañando un cuadro. Pero era el rostro que hizo que Álvaro perdiera por completo su capacidad de razonar lógicamente. Fue una combinación imposible de características humanas y bestiales. La estructura ósea sugería un hombre, pero alargado y distorsionado, como si alguien había estirado el cráneo más allá de sus límites naturales. Los ojos dorados encajaban en cuencas oculares profundas que las hacían parecer aún más grandes y penetrantes. La nariz se había transformado en algo entre un hocico canino y una estructura, humano, olfateando constantemente el aire como si probara cada olor disponible. Y la boca era lo más aterrador. Todavía tenía la forma básica de los labios humanos, pero se abría mucho más de lo que sería posible para revelar 2 hileras de dientes que no tenían nada de humano. Eran caninos enormes y puntiagudos como cuchillas,
capaces de destrozar huesos como si fueran ramitas secas. Cuando la criatura respiraba, se podía ver vapor caliente saliendo entre sus dientes, como si el interior de su boca fuera un horno. Álvaro intentó gritar, pero no le salió ningún sonido. Salió de su garganta. Intentó correr, pero sus piernas parecían haber perdido el equilibrio. Completamente incapaz de soportar su propio peso, se quedó allí paralizado por el terror, lo más primitivo que un ser humano puede experimentar, el reconocimiento de que era frente a algo que estaba muy por encima de él en la cadena alimentaria. La criatura se detuvo a unos 10 metros de distancia. No atacó inmediatamente, no gruñó, no mostró agresión aparente. Él simplemente observaba con esos ojos dorados que parecían ver mucho más allá de la superficie, que parecían leerla el alma del hombre como si fuera un libro abierto. Y había algo en esa mirada que era casi humano, una inteligencia que procesaba, que analizaba, que juzgaba. No era la mirada vacía de un depredador común impulsado solo por el instinto de caza. Era la mirada de algo que entendió exactamente lo que había presenciado, que comprendió el concepto de justicia y había decidido que era necesario equilibrar la balanza. El perro. Un hombre herido, que se había arrastrado detrás de uno de los árboles de la plaza, observaba escena en silencio. No parecía tener miedo de la criatura. Por el contrario, había algo en su postura que sugería casi gratitud, como si supiera que finalmente alguien había venido a defender a los indefensos. Álvaro intentó hablar, pero de su garganta solo salió un ronco gemido. El alcohol se había evaporado completamente de su sistema, reemplazado por un pura adrenalina que hizo que su corazón latiera tan fuerte que estaba seguro de que la criatura podía oírlo. La cosa, porque ya no era posible pensar en ella como un animal o una persona, inclinó la cabeza ligeramente, como lo haría un perro al oír un sonido interesante. El movimiento era casi curioso, casi inocente, si no fuera absolutamente aterrador viniendo de ese monstruo. Y luego hizo algo que casi destruyó a Álvaro. Le había pasado completamente la cordura. Sonrió. No era una sonrisa tranquilizadora. La expresión de alguien que acaba de encontrar exactamente lo que buscaba, de alguien que había localizado a su presa y ahora podía permitirse jugar un poco antes de la matanza final. Los labios curvado, revelando aún más de esos dientes imposibles, y salió un sonido bajo, de su garganta. No exactamente un gruñido, sino algo parecido a una risa, muy serio, muy lento. Álvaro por fin logró moverse. Se dio la vuelta, tacones, y comenzó a correr tan rápido como sus piernas temblorosas podía producir. Corrió por las calles vacías de la ciudad, tropezando con las piedras, suelta de los adoquines, golpeando los postes, rayando las paredes, pero sin nunca se detiene ni mira atrás. Detrás de él, el sonido de pasos pesados seguido, no corriendo, caminando, como si la criatura supiera exactamente dónde ir, a dónde iba, y no tenía prisa por alcanzarlo, porque, después de todo, ¿a dónde podía ir? ¿Dónde no lo encontraría? Álvaro llegó a casa jadeando y sudando, frío y tembloroso, de una manera que no tenía nada que ver con la suave temperatura nocturna. Sus manos temblorosas luchaban con la llave en la cerradura durante casi un minuto antes de que pudiera abrir la puerta de la pequeña casa donde vivía solo, en parte trasera del taller mecánico. Entró rápidamente, cerró la puerta de golpe y giró todas las cerraduras, la principal, el cerrojo, e incluso se apoyó en una silla contra la madera, como si los muebles de la casa pudieran disuadirlo de lo que había visto en la plaza. La casa estaba sumergida en la oscuridad, pero Álvaro no se atrevió a encender las luces. Inmediatamente se convirtió apoyado contra la puerta, tratando de controlar su respiración y convencerse de que todo
no había sido más que una alucinación causada por el alcohol. Cerró los ojos con fuerza, sacudió la cabeza e incluso se pellizcó para asegurarse de que no estaba soñando. No existe tal. Cosa, murmuró en voz baja como un mantra. No existe tal cosa. Era la cachaza. Solo pudo haber sido la cachaza. Pero por mucho que intenté justificarlo, que había visto, la imagen de aquella criatura permaneció clara en su mente. Los ojos dorados que parecían ver el alma, la sonrisa imposible que revelaba filas de dientes que no deberían estar allí, la forma en que caminaba con la confianza de quien sabe que la presa no tiene a dónde correr. Finalmente, reunió el coraje para encender la lámpara de la sala. La luz amarillenta reveló la atmósfera familiar, un viejo sofá con brazos desgastados, el pequeño televisor sobre la mesa de madera, revistas esparcidas por todas partes, suelo, la botella de cachaza medio vacía sobre la mesa de café. Todo normal, todo real, todo tranquilizadoramente mundano. Álvaro fue a la cocina, llenó un vaso con agua del grifo y se lo bebió de un trago, intentando quitarse el sabor del miedo que le quedaba. Permaneció en su boca. Encendió todas las luces de 1909. La casa revisó las ventanas en busca de... Asegúrese de que estuvieran bien cerradas. Revisó las cerraduras de nuevo. Puerta. Necesitaba normalidad, necesitaba rutina, necesitaba cualquier cosa que lo convenciera de que el mundo todavía funcionaba según las leyes. Él lo sabía. Fue cuando decidió ducharse que oyó el primer ruido. Era un sonido bajo, casi imperceptible, proveniente del techo, como si algo pesado estuviera. Caminando lentamente sobre las baldosas de arcilla, probando cada paso para evitar hacer mucho ruido. Álvaro se detuvo en medio del pasillo, con el corazón acelerado. De nuevo, se quedó quieto, prestando atención, tratando de identificar la fuente, sonido exacto. El ruido cesó. Esperó unos segundos más en silencio. Absolutamente. Luego se relajó un poco. Debe ser algún gato, se dijo, aunque sabía que ningún gato de la zona era lo suficientemente pesado como para producir ese tipo de sonido. Continuó hacia el baño, pero apenas había dado 2 pasos cuando el ruido volvió a empezar. Esta vez, definitivamente eran pasos, lentos, deliberado, moviéndose de un extremo al otro del techo, como si algo estuviera inspeccionando la casa, buscando el mejor punto de entrada. Álvaro corrió a la sala y agarró una linterna que guardaba en el cajón de la estantería. Con manos temblorosas salió al patio trasero y apuntó el haz de luz hacia arriba, barriendo toda la longitud del tejado. Nada. Las tejas estaban en su lugar. No había ninguna señal de que algo había pasado por allí, ni siquiera huellas o marcas en la fina capa de polvo que siempre se acumulaba en la casa. Álvaro se quedó allí varios minutos. Movía la linterna en todos los ángulos posibles, pero no encontró nada que explicara los sonidos que había escuchado. Seguro que lo había oído. Volvió a la casa más nervioso que antes. Si no había techo, entonces, ¿qué había producido esos ruidos? Su mente empezó a idear explicaciones cada vez más inquietantes. Tal vez la criatura en la plaza pudo volverse invisible, tal vez pudo volando. Quizás estaba jugando con él como un gato juega con un ratón antes, matarlo. Decidió que no dormiría esa noche. Agarró la botella de cachaza, se sentó en el sofá de la sala con de espaldas a la pared, observaba todas las ventanas y la puerta del adelante. Si algo intentaba entrar, lo vería venir. Pero a medida que pasaron las horas, otros sonidos comenzaron a molestarlo. Ruidos que siempre habían existido en la casa, pero que ahora parecía amplificado y siniestro. El crujido de la madera expandiéndose con el cambio de temperatura sonaba como pasos lentos. El viento
sacudiendo la puerta del patio trasero, sonaba como si alguien intentara forzar la entrada. Incluso el tic-tac del reloj de la cocina se había vuelto hipnótico y perturbador. Alrededor de las 3 a.m., cuando el cansancio ya estaba venciendo miedo, Álvaro escuchó algo que le heló la sangre en las venas. Arañazos en las paredes exteriores de la casa. No eran ruidos aleatorios, era un patrón, deliberadamente, como si enormes garras estuvieran probando la fuerza de las paredes de ladrillo, buscando puntos débiles. Los arañazos provenían de diferentes direcciones, primero desde la pared de la sala, luego desde la cocina, luego desde el dormitorio, como si la cosa estuviera dando vueltas alrededor de la casa, mapeando cada centímetro, estudiando las defensas de su presa. Álvaro se levantó lentamente del sofá, botella de cachaza cayendo al suelo y esparciendo el líquido por todo el suelo. Se acercó a la pared más cercana y presionó su oreja contra la superficie fría. Al otro lado, separado solo por unos centímetros de ladrillo y yeso, algo respiró. Una respiración lenta, profunda y cálida entre cada inhalación y exhalación. Ese mismo sonido bajo que había oído en la plaza, algo entre un gruñido y una risa, como si la criatura disfrutara del terror que causaba. Álvaro retrocedió de la pared como si estuviera en llamas. La cosa sabía dónde estaba. Sabía que estaba escuchando y estaba jugando con él. Los días que siguieron a ese la noche de terror, convirtió a Álvaro en una sombra del hombre que solía ser. Dormir se había vuelto imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo esos dientes imposibles y esa sonrisa que prometía un final terrible. Durante el día, intentaba mantener mi rutina normal, trabajando en el taller, hablando con los clientes, fingiendo que todo estaba bien. Pero la gente comenzó a notar los cambios. Sus ojos, siempre agresivos y desafiantes, ahora parecían hundidos y angustiados, con círculos oscuros bajo los ojos que delataba las noches de insomnio. Sus manos temblaban constantemente, lo que dificultaba trabajo delicado con herramientas. Había perdido peso visiblemente, como si algo lo estaba consumiendo desde dentro, devorando su sustancia física junto con su cordura. En la segunda noche, los ruidos en el techo se repitieron, pero esta vez acompañados de otros fenómenos que desafiaron cualquier explicación lógica. Las luces de la casa comenzaron a parpadear en secuencia, como si algo estuviera jugando con la electricidad. El agua de los grifos salía con olor, extraño, metálico, que recuerda a sangre diluida. Y por toda la casa, Álvaro oí susurros, no palabras claras, sino murmullos bajos que parecían venir de las propias paredes. Durante el tercer día, mientras trabajaba debajo de un coche en taller, Álvaro tenía la clara sensación de que lo observaban. Se dio la vuelta, salió de debajo del vehículo y examinó los alrededores con los ojos, pero no había nada. Nadie más que su ayudante, que estaba soldando una pieza en la parte trasera del cobertizo. Incluso así, la sensación de tener los ojos pegados a su espalda persistió durante todo el día. Fue el señor Joaquim, el dueño del bar donde empezó todo, quien primero comentó abiertamente el cambio del comportamiento de Álvaro. «Chico, te ves raro», dijo cuando Álvaro apareció a tomar algo la cuarta noche. «Parece que vio al diablo». La elección de palabras fue desafortunada. Álvaro casi dejó caer el vaso de cachaza que acababa de recibir, y sus ojos recorrieron nerviosamente los rincones oscuros del bar, como si esperara ver el criatura emergerá de las sombras en cualquier momento. «Estoy bien», murmuró, pero su voz salió ronco, poco convincente. «Bueno, mi culo», replicó el señor Joaquim, limpiándose un taza con un paño sucio. «Estás delgada como un palo, tus ojos son profundos como una cueva. ¿Qué pasó?» Álvaro no pudo responder.
¿Cómo podía explicar que lo perseguía una criatura que no debería existir? ¿Cómo describir los sonidos de la noche, los susurros en las paredes, la sensación constante de ser perseguido? Cualquiera pensaría que se había vuelto loco. «Solo estoy cansado», dijo finalmente, bebiéndose el trago de un trago. Pero su Joaquín no era tonto. Había vivido lo suficiente en esa ciudad para saber cuándo algo sobrenatural estaba sucediendo. Había historias, leyendas, transmitido de generación en generación sobre criaturas que protegían a los inocentes y castigó a los crueles. Observó a Álvaro unos minutos más, notando cómo el hombre no podía quedarse quieto, mientras sus ojos buscaban constantemente salidas, mientras sus manos temblaban mientras sujeta el vaso. La quinta noche, Álvaro ya no pudo quedarse en casa. Los ruidos se habían intensificado, no solo pasos en el techo, sino arañazos en las ventanas, golpes en las puertas y esa respiración profunda que parecía venir de todos los lados al mismo tiempo. Salió a caminar por las calles de la ciudad, esperando que el movimiento le ayudaría a olvidar el terror que se había convertido en su existencia. Fue durante este paseo que tuvo su segundo encuentro visual con la criatura. Pasaba por la plaza, había evitado ese lugar durante varios días, pero ahora ya no podía escapar de sus propios recuerdos. Cuando vio una sombra moviéndose entre los árboles, se detuvo de inmediato, con el corazón acelerado y observó el lugar donde estaba seguro de haber visto el movimiento. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, lentamente, la silueta familiar se destacaba en la oscuridad. La criatura estaba allí de pie entre dos árboles, observándolo con esos ojos. Luces doradas que brillaban como faros en la noche. No se movió, no se mostró agresividad, simplemente observaba como un depredador que estudia los hábitos de su presa antes de ataque final. Álvaro intentó correr, pero descubrió que sus piernas no le obedecían a las órdenes del cerebro. Se quedó allí paralizado, mientras la criatura inclinaba lentamente la cabeza, el mismo gesto curioso que había hecho la primera noche, y abrió esa boca imposible en algo que podría ser interpretado como una sonrisa. Esta vez, sin embargo, hizo algo nuevo. Levantó una de sus enormes manos y saludó, un gesto casi amistoso, casi humano, sino fue absolutamente aterrador viniendo de ese monstruo, como si estuviera saludando a un viejo amigo o despedirse de alguien que estaba a punto de emprender un largo viaje. El gesto rompió el hechizo, que detuvo a Álvaro. Giró sobre sus talones y corrió una vez más, por las calles vacías de la ciudad, pero esta vez no volvió a casa. No se sentía más seguro en cualquier lugar. Corrió hacia el camino que conducía al pueblo vecino, pensando vagamente en escapar, en dejar atrás São Benedito y tratar de empezar de nuevo en algún lugar donde eso no pudo encontrarlo. Pero cuando llegó a la gasolinera en 1900 en las afueras del pueblo, se giró para mirar. Retrocedí y vi una silueta lejana parada exactamente en el medio del camino. Incluso a kilómetros de distancia, los ojos dorados eran visibles. Dos puntos de luz que perforaban la oscuridad como estrellas malévolas. El mensaje era claro. Podía correr, pero no podía esconderse. La criatura sabía dónde estaba, siempre lo sabría. Y no había ningún lugar en el mundo donde pudiera estar, para refugiarse del juicio que se acercaba. Álvaro regresó a casa, caminando lentamente derrotado. Desde esa noche dejó de intentar escapar. Sabía que el final se acercaba y una parte enferma de su mente casi deseaba que llegara. Pronto, solo para que el tormento terminara. Al sexto día, después del incidente en la plaza, Álvaro se despertó con la sensación de que algo era diferente.
El silencio de la mañana parecía más densa, más expectante, como si toda la ciudad contuviera la respiración. Se levantó de la cama donde había pasado otra noche sin dormir, realmente simplemente dormitando cada pocos minutos antes de despertar sobresaltado, con una pesadilla sobre garras y dientes, y caminó hacia la ventana delantera. Fue entonces cuando lo vio. El perro. Estaba sentado en la acera frente a su casa y se movía como una estatua. Era el mismo animal que lo había atacado en la plaza. Álvaro estaba seguro de ello. A pesar de las semanas que habían pasado, las heridas parecían haber sanado, pero había algo diferente en él. La forma en que se comportaba el perro. Ya no parecía el animal hambriento y desesperado. Esa noche había una nueva dignidad en su porte, una quietud que rayaba en el solemne. El perro no estaba pidiendo comida, no estaba hurgando en la basura, no estaba demostrando cualquiera de los comportamientos típicos de un animal callejero. Simplemente se sentó y vigilaba la casa como un centinela cumpliendo un deber que solo él entendido. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en la ventana donde Álvaro era, pero no había hostilidad en esa mirada, solo paciencia, infinito, como si estuviera esperando que sucediera algo inevitable. Álvaro se apartó de la ventana con el corazón acelerado de nuevo. Intentó convencerse de que era solo coincidencia, que ese perro probablemente aparecía allí todos los días y nunca se había dado cuenta. Pero cuando volvió a mirar una hora después, el animal permaneció en la misma posición, con la misma postura, con la misma mirada, sereno e implacable, todo el día. Mientras trabajaba en el taller, Álvaro no podía sacarse la imagen del perro de la cabeza. Cada vez que se tomaba un descanso, corría hacia la ventana delantera para comprobar si todavía estaba allí. Y lo era, siempre lo era, como una acusación silenciosa, materializado en forma de animal. Lo que más perturbó a Álvaro fue la expresión en los ojos del perro. No había ira allí, ni sed de venganza, solo una profunda tristeza mezclada con algo que parecía casi perdón, como si el animal comprendiera que el hombre que lo había agredido ya estaba pagando un precio mayor que cualquier dolor físico que pudiera infligir. A última hora de la tarde, cuando Álvaro salió a comprar cigarrillos a la tienda de la esquina, el perro finalmente se movió, se levantó lentamente, sacudió su cuerpo para quitarse el polvo acumulado y empezó a seguirlo. No corrió tras él como lo haría un perro normal. Caminaba unos metros detrás, siempre manteniendo la misma distancia, como un guardaespaldas discreto o un fantasma benévolo. Álvaro intentó acelerar el paso, pero el perro ajustó su velocidad proporcionalmente. Intentó cambiar su dirección, girando esquinas al azar, pero el animal lo siguió con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Cuando finalmente llegó a la venta, Álvaro se giró para confrontar su seguidor, pero el perro se había detenido exactamente a 10 metros de distancia y sentándose de nuevo, asumiendo la misma postura digna que antes. ¿Qué haces? ¿Qué quieres?, preguntó Álvaro con la voz más áspera de lo que pretendía. El perro inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando la pregunta, pero no se movió ni emitió ningún sonido. Simplemente siguió observando con esos ojos que parecían ver mucho más allá de la superficie. Doña Rosa, la dueña de la venta, había presenciado la escena desde la ventana. Era una mujer mayor de 70 años, que conocía a todos los habitantes de la ciudad y sus historias. Cuando Álvaro entró en su establecimiento, ella lo observó con expresión preocupada. ¿Ese perro te ha estado siguiendo por un tiempo?, preguntó mientras tomaba el paquete de cigarrillos que había pedido. No lo sé. Puede ser, respondió Álvaro,
intentando parecer indiferente. Mi difunto, papá solía decir que cuando un animal empieza a seguir a una persona de esa manera es porque saben algo que nosotros no sabemos, dijo doña Rosa, contando el cambio lentamente. ¿Sienten cosas que... escapar de las cosas?, preguntó. Álvaro, intentando, mantuvo un tono informal, pero falló miserablemente. La anciana lo observó durante unos instantes, segundos antes de responder. Había algo en sus ojos que sugería conocimiento antiguo, sabiduría transmitida de generación en generación, a través de historias susurradas en noches de tormenta, cosas de otro mundo, dijo finalmente, presencias que caminan entre nosotros. Hay historias en esta ciudad, muchacho, historias que tus abuelos sabían y que debes tener en cuenta. Álvaro tomó la cambio y salió rápidamente de la tienda, sin querer oír nada más, pero las palabras de la anciana resonó en su mente durante todo el camino a casa. El perro continuó siguiéndolo, manteniendo siempre la misma distancia respetuosa, como si entendiera que su presencia era necesaria, pero no deseada. Cuando al llegar a casa, Álvaro se encerró de nuevo, pero esta vez miró por la ventana. El perro retomó su posición en la acera, se sentó y reanudó la vigilia silenciosa, que duraría hasta el amanecer. No parecía cansado, no parecía aburrido, simplemente cumpliendo con un deber que le asignaron las fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Esa noche, los ruidos sobrenaturales eran diferentes, más suave, casi reconfortante, como si la presencia del perro fuera de alguna manera moderando la intensidad de los tormentos. Álvaro logró dormir unos minutos, horas consecutivas, por primera vez en una semana, aunque sus sueños eran poblados de imágenes de juicios antiguos y de balanzas en equilibrio. Cuando se despertó al día siguiente, el perro todavía estaba allí y seguiría allí día tras día, noche tras noche, manteniendo su vigilia silenciosa hasta que finalmente se hizo justicia. La segunda semana después del incidente trajo consigo una escalada en la intensidad de los fenómenos que acechaban a Álvaro. La presencia constante del perro se había convertido en uno más de los elementos de un tormento mucho más elaborado y psicológicamente devastador. Fue como si la criatura de la sombra hubiera decidido que el simple miedo no era suficiente. Fue suficiente. Ahora quería romperle la mente a su presa por completo antes de asestarle el golpe. Fin. Las manifestaciones comenzaron a ocurrir también durante el día. Álvaro estaría trabajando normalmente en el taller, cuando de repente todas las herramientas a tu alrededor comenzarían a vibrar ligeramente, produciendo un zumbido bajo y constante que duró exactamente 30 segundos antes de detenerse. De repente, los demás empleados de la tienda no notaron nada. Solo Álvaro notó los fenómenos como si estuvieran dirigidos específicamente a él. Los espejos de la casa se convirtió en una fuente particular de terror. Álvaro empezó a ver movimientos en su visión periférica, sombras moviéndose detrás de su reflejo, siluetas que aparecieron por una fracción de segundo antes de desaparecer cuando miró directamente. Llegó al punto de cubrir todos los espejos de la casa con toallas y sábanas, pero esto solo empeoró la situación porque ahora todas las superficies cubierto parecía ocultar algo que intentaba manifestarse. El teléfono comenzó a reproducirse en momentos aleatorios, siempre en mitad de la noche. Cuando Álvaro respondió, solo escuchó a la otra persona respirar lenta y profundamente. Lado de la línea, la misma respiración que oía en las paredes de su casa. Intentó, ya no contestaba, pero el teléfono seguía sonando indefinidamente, hasta que el sonido se volvió insoportable y se vio obligado a sacar el dispositivo del gancho,
Pero fue en el taller donde ocurrió el incidente más inquietante de todos. Álvaro estaba soldando una pieza cuando notó que su sombra en el suelo dejó de imitar sus movimientos. Continuó trabajando, intentando ignorar la anomalía, pero no pude resistirme a mirar de nuevo. Su sombra era de pie, con los brazos cruzados, observándolo. Mientras se dirigía hacia el ala derecha, la sombra permaneció inmóvil. Cuando levantó el brazo, la silueta, la oscura en el suelo, mantuvo los brazos cruzados. Álvaro se apartó del banco. Trabajo, el soplete aún encendido en sus manos temblorosas. La sombra permaneció quieta. Por unos segundos, luego giró lentamente la cabeza para mirarlo directamente. Era imposible, absurdo, contrario a todas las leyes de la física, pero era ocurriendo ante sus ojos. Y entonces la sombra sonrió. No era posible ver detalles en una silueta, pero de alguna manera Álvaro sabía que ella era sonriendo. La misma sonrisa imposible que había visto en la criatura de la plaza, llena de dientes que no deberían haber estado allí. La sombra levantó una mano y saludó, exactamente como lo había hecho la criatura esa noche en el camino. Álvaro dejó caer el soplete al suelo y salió corriendo del taller gritando. Sus empleados corrieron tras él. Lo encontré afuera, apoyado contra la pared, jadeante y pálido como un muerto. «¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasó?», preguntóse Carlos, su empleado más antiguo. «Mi sombra, ella». Álvaro intentó explicarlo, pero se dio cuenta de lo loco que sonaría. No, nada, era un malestar. Pero cuando regresaron al taller, el banco donde estaba trabajando quedó completamente destruido. Las herramientas esparcidas por el suelo. La pieza del metal que estaba soldando se partió por la mitad y en la pared detrás del banco había 5 arañazos profundos en el hormigón, como si unas garras enormes hubieran arañado la superficie con fuerza suficiente para romper rocas. C. Carlos observó el daño con una expresión de perplejidad. «¿Cómo pasó esto, jefe? Dijiste que era solo una sensación de incomodidad». Álvaro no tenía respuesta. ¿Cómo podía explicar que su propia sombra se había revelado en su contra? ¿Cómo describir una realidad que desafiaba cualquier lógica conocida? A partir de ese día, comenzó a evitar cualquier lugar donde pudiera proyectar una imagen. Sombra clara. Trabajé solo bajo luz difusa. Evité salir de casa durante horas de fuerte luz solar y cuando no tenía otra opción, se movía constantemente para que su silueta nunca permaneciera estática, el tiempo suficiente desarrollar una vida propia. Pero la criatura, fuera lo que fuese, parecía decidido a demostrar que no había escapatoria posible a su influencia. Las manifestaciones se volvieron más creativas, más personales. Álvaro empezó a encontrar enormes huellas de barro en el suelo de su casa, siempre desde la puerta de entrada hasta su habitación, como si algo hubiera entrado durante la noche para verlo dormir. Cuando seguía las huellas, siempre terminaban junto a su cama, donde la criatura se habría quedado quieta, observando, esperando. Su ropa empezó a parecer rota por la mañana. No rota por completo, pero marcado por 5 cortes paralelos que cruzaban la tela como si las garras los hubieran atravesado. Siempre 5 arañazos, siempre en el mismo disposición, recordándole siempre que la criatura podría alcanzarlo en cualquier momento, pero optó por prolongar el tormento. Lo peor de todo fue la creciente seguro de que nada de esto era aleatorio. Cada manifestación parecía cuidadosamente diseñado para maximizar su terror psicológico. La criatura no quería simplemente mátalo. Quería que entendiera exactamente por qué lo castigaban. Quería que cada momento del miedo era un reflejo del acto de crueldad que había cometido
y trabajó. Cada día que pasaba, Álvaro recordaba más vívidamente el sonido que el perro había hecho cuando lo patearon, la mirada de dolor e incomprensión en sus ojos del animal, de la satisfacción sádica que había sentido al ejercer poder sobre algo impotente. Una culpa que nunca había experimentado en su vida comenzó a carcomerlo desde adentro, volviéndose casi tan insoportable como el miedo. El perro continuó su vigilia en la acera día y noche, como testigo silencioso de su deterioro mental. Y a los ojos del animal, Álvaro empezó viendo algo que lo aterrorizó más que cualquier manifestación sobrenatural: lástima. El perro seguía vigilando la acera día y noche como un testigo silencioso de su deterioro mental. Y en los ojos del animal, Álvaro empezó a ver algo que, aterrorizado más que cualquier manifestación sobrenatural: misericordia. La tercera semana después del incidente provocó un deterioro completo en el aspecto físico y mental de Álvaro. Había perdido más de 10 kilos. Tenía los ojos hundidos como cuevas y su piel había adquirido una palidez enfermiza que hacía que la gente se alejara instintivamente cuando lo veían. En Dinham, la calle, dejó de afeitarse, dejó de cambiarse de ropa regularmente y comenzó a hablar contigo mismo en voz alta. Conversaciones unilaterales en las que intentaste negociar con el criatura que lo atormentaba. Por favor, murmuró mientras caminaba por la casa durante Hijo de Down. Sé que hice algo mal, sé que lastimé al perro, pero ya pagué el precio. No pagué, ya he sufrido bastante. Pero las únicas respuestas que recibí fueron los arañazos en las paredes, los pasos en el techo y esa respiración constante que parecía venir de todas partes a la vez. La criatura no era interesado en las negociaciones. Había un juicio en curso, y solo uno. La sentencia sería aceptada. Fue doña Rosa Davenda quien finalmente dio voz a lo que ya todos en el pueblo lo sabían. Cuando Álvaro apareció a comprar más cigarrillos, había desarrollado el hábito de fumar 3 paquetes al día en un intento desesperado por calmar sus nervios. Observó con profunda preocupación. «Hijo mío», dijo, contando el cambio lentamente, «tienes que resolver esto que te preocupa. Todos en el pueblo saben que algo te tiene atrapado. La gente es... Tengo miedo incluso de hablar contigo», rió Álvaro, un sonido ronco y sin humor que más sonaba como un ladrido. ¿Resolverlo? ¿Cómo lo resuelvo, señora Rosa? ¿Cómo lucho contra algo? ¿Eso no debería existir? La anciana se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. Mi padre solía decir que cuando los viejos espíritus salen a hacer justicia, solo hay una manera de detenerlos. ¿Cuál manera? Tienes que enfrentar cara a cara, sin huir, sin esconderse. Hay que mirar la cosa a los ojos y aceptar lo que vino a hacer. Álvaro negó con la cabeza vigorosamente. No entiendes esto. Ella no es de este mundo. Es Poirot. Al darme cuenta de que no tenía palabras para describir lo que había visto, entiendo. Más de lo que sabes, muchacho, dijo la señora Rosa, sus viejos ojos brillando. Con sabiduría ancestral. Esta ciudad ha visto cosas así antes. Siempre que alguien levanta la mano contra el inocente, cuando alguien usa la fuerza para herir a quien no puede defenderse, aparecen los guardianes de la justicia antigua. Guardianes, entidades que han existido desde antes de que los primeros hombres pisaran esta tierra. Protegen el equilibrio, hijo mío, y cuando alguien rompe este equilibrio... No terminó la frase, pero no necesario. Álvaro salió de la tienda con las palabras de la anciana resonando en su mente. Enfrentar a la criatura, aceptar el juicio. La idea era, al mismo tiempo, aterrador y extrañamente atractivo. Al menos sería el fin del tormento, que su vida se había convertido. Al menos sería una resolución de una forma u otra.
Esa noche tomó una decisión. Fue a el armario del dormitorio y sacó la escopeta calibre 12 que había heredado de su padre. Era un arma antigua pero bien conservada que siempre había guardado solo para situaciones de emergencia. Emergencia. Lo cargó con perdigones, munición suficiente para abatir cualquier animal conocido en la región. Si la criatura era de carne y hueso, podría resultar herida. Y si no, bueno, al menos moriría luchando, en lugar de consumirse como un cobarde. También agarró una potente linterna, un machete que usó para limpiar el patio y todas las balas que pudo encontrar. Si iba a enfrentarse a un monstruo, lo haría debidamente equipado. El perro todavía estaba en su posición habitual en la acera cuando Álvaro salía de casa, armado para el guerra. El animal levantó la cabeza y lo observó durante unos segundos. Entonces se levantó lentamente. Por primera vez en semanas, empezó a caminar delante de Álvaro como si lo guiaba a un lugar específico. Álvaro lo siguió por las calles vacías de la ciudad. Era casi medianoche y San Benito dormía profundamente, ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse. El perro caminaba con propósito, siempre unos metros por delante, deteniéndose de vez en cuando para tomar algo. Seguro de que Álvaro seguía siguiéndolo, el destino no lo sorprendió. La plaza central donde todo empezó. Cuando llegaron al lugar, el perro condujo directamente al lugar donde había sido atacado semanas antes. Se sentó, allí estaba y miró a Álvaro como diciendo: «Aquí es donde debería estar todo, acabado». Álvaro se quedó en el centro de la plaza, escopeta en mano, esperando. El silencio era absoluto. No había grillos, ni viento, ni ruido lejano de coches en la carretera. Camino. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar el enfrentamiento final. «Sé que estás ahí», gritó en la oscuridad. «Sé que me estás mirando. Si quieres algo conmigo, sal. Arreglemos esto de una vez por todas». Durante unos minutos no pasó nada. Luego, poco a poco, las sombras entre los árboles comenzaron a moverse, y desde callejones más oscuros, donde la luz de las farolas no podía penetrar, los puntos dorados comenzaron a brillar. La criatura venía a matar. Después de todo, la silueta que emergió de la oscuridad era aún más imponente que Álvaro recordaba. 3 semanas de terror habían distorsionado sus recuerdos, pero la realidad era peor que cualquier pesadilla. La criatura caminó lentamente hacia el centro de la plaza, sus pesados pasos resonando en los adoquines como los latidos de un tambor fúnebre. Cada movimiento era deliberado, calculado, cargado de una autoridad que trascendía cualquier ley humano. Bajo la luz amarillenta de las farolas, detalles que habían pasado desapercibidos por primera vez se revelaron en toda su grotesca magnificencia. El pelaje que cubría el cuerpo de la criatura no era uniforme. En algunos lugares era densa como la de un lobo, en otras delgada y cicatrizada, dejando al descubierto la piel grisáceo por debajo. Las enormes manos terminaban en garras que no eran simplemente afilados, pero parecían haber sido forjados específicamente desgarrar carne y hueso. Pero fue la cara la que casi hizo que Álvaro perdiera la compostura, coraje para luchar. La transformación no fue completa. Aún había rasgos humanos, suficiente para hacer la vista aún más perturbadora. Era como si alguien hubiera intentado tallar un hombre y un lobo de la misma piedra, creando una abominación que no puede. No pertenecía a ninguno de los dos mundos. Los ojos dorados brillaban con una inteligencia que era a la vez bestial y profundamente humano. «Así que viniste», dijo Álvaro, sorprendido por la firmeza de su propia voz. La en proximidad de la muerte.
Paradójicamente, le había dado un coraje que no poseía desde hacía semanas. Terminemos con esto de una vez. La criatura se detuvo a unos 15 metros de distancia. Inclinó ligeramente la cabeza, como lo había hecho en otras ocasiones, pero esta vez el gesto parecía menos curioso y más respetuoso, como si reconociera que Álvaro finalmente había encontrado el coraje para enfrentar su juicio. Y entonces ella habló. La voz que salió de la garganta de la aberración era imposible, demasiado grave para ser humana, pero demasiado articulada. Ser animal. Era como si las piedras se molieran muy lentamente, produciendo palabras que cargaba con el peso de siglos. ¿Sabes por qué? Estoy aquí. No era una pregunta. Era una afirmación llena de absoluta certeza. Álvaro levantó la escopeta, apuntándola al centro del pecho de la criatura. Lo sé por el perro, por el... que lo hice. No solo el perro. La voz de la criatura resonó por el plaza vacía. Toda la crueldad, toda la violencia, toda la debilidad que sientes. Pisoteó. Las palabras golpearon a Álvaro como golpes físicos, porque eran ciertas. El perro había sido solo la última de una larga lista de víctimas. Estaban los empleados a los que había despedido injustamente, porque cuando estaba de mal humor, los vecinos a los que había intimidado para que... ¿quién quería? La ex esposa que lo había agredido físicamente durante las discusiones. Décadas de pequeñas crueldades que se habían acumulado como una deuda cósmica finalmente dieron sus frutos. No lo sabía, murmuró, pero la excusa era patética, incluso a sus propios ojos, propios oídos. Lo sabías. La criatura dio un paso adelante, sus garras raspando el adoquín. Él eligió ignorar, eligió ser cruel. ¿Por qué podía? Álvaro apretó el gatillo. El estruendo de la escopeta resonó por el cuadrado como un trueno, rompiendo el silencio sobrenatural que dominaba la noche. El plomo golpeó a la criatura de lleno en el pecho, arrancando mechones de pelo y salpicando un líquido oscuro que podría ser sangre. El impacto la hizo retroceder un paso, pero eso fue todo. El monstruo miró hacia abajo, observando la herida como si fuera una curiosidad menor. Cuando volvió a mirar a Álvaro, había algo que podría ser interpretado como diversión en esa mirada dorada. ¿Tú crees que eso me detendrá? Álvaro recargó frenéticamente, con las manos temblando mientras metía otro cartucho en el arma. Disparó de nuevo, esta vez apuntando a la cabeza. El proyectil atravesó la oreja izquierda del criatura, arrancando trozos de carne y pelaje, pero nuevamente solo causó una herida superficial. La criatura rió. El sonido era terrible, como si las rocas estaban siendo molidos en un molino gigantesco. No había humor allí, solo satisfacción, frío como para demostrar algo. Las balas no pueden detener la justicia. Álvaro continuó disparando cartucho tras cartucho hasta vaciar la escopeta. Cada disparo dio en el blanco, el impacto le causó heridas visibles. Pero la criatura continuó avanzando, implacablemente. Era como intentar detener una avalancha con puñados de arena. Cuando la munición... todo había terminado. Álvaro tiró el arma inútil al suelo y sacó su machete. Si iba a morir, moriría luchando. La criatura se detuvo de nuevo, ahora a solo 5 metros de distancia. Esta vez, cuando inclinó la cabeza, había algo casi paternal en su gesto, como un padre que observa a un niño que finalmente ha comenzado a comprender una lección importante. Ahora sientes lo que ellos... Sentí. Las palabras salieron lentamente, cada una pesada como el plomo. El miedo, el desesperanza, la certeza de que no hay escapatoria. Y Álvaro se dio cuenta de que era verdad. El terror que sintió en ese momento, la certeza absoluta de que estaba a punto de morir, la sensación de total impotencia ante una fuerza superior, era exactamente lo que el perro había sentido esa noche en la plaza.
era el que todas sus víctimas habían experimentado cuando usó su fuerza para intimidarlos. La diferencia era que ahora él estaba en el otro lado de la ecuación. «Por favor», susurró, y la palabra salió cargado de una humildad que nunca había experimentado en la vida. Lo siento mucho, mucho por lo que hice». La criatura lo estudió durante largos segundos, como si intentara determinar si el arrepentimiento era genuino. Sus ojos dorados parecían ver a través de la piel y huesos, directo al alma atormentada de Álvaro. «Ahora tú, lo siento», dijo, finalmente, «pero es demasiado tarde para algún perdón». Fue entonces cuando que el perro se movió. El animal se había quedado sentado en el mismo lugar, durante todo el enfrentamiento, observando en silencio como testigo oficial. Pero ahora se levantó y caminó lentamente hasta que estuvo entre Álvaro y el criatura. No mostró ningún temor a la aberración. Al contrario, había algo casi familiar en la forma en que se acercó a ella. El perro miró directamente a los ojos de la criatura y emitió un sonido bajo, no un grito de miedo, sino algo que sonaba casi una opinión, como si se comunicara en un idioma que solo ambos entendieron. La criatura se agachó ligeramente, llevando la cara grotesca del perro. Por un instante imposible, Álvaro vio una ternura genuina en esos ojos que hace unos momentos brillaban solo con sed de justicia. El monstruo y el animal se miraron fijamente durante varios segundos, fijándose una conversación silenciosa que escapó completamente a la comprensión humana. Finalmente, la criatura se enderezó y volvió su atención hacia Álvaro, pero ahora había algo diferente en su mirada, no menos implacable, pero quizás más complejo. «El inocente intercede por te amo», dijo su voz con un dejo de sorpresa. «Incluso después del dolor que, causado, pide clemencia». Álvaro miró al perro, que lo observaba con esos mismos ojos tristes, pero no enojados, que tenía atormentado durante semanas. No había odio allí, ni sed de venganza, solo una profunda tristeza por la crueldad innecesaria del mundo. Y en ese momento, Álvaro finalmente comprendió la verdadera magnitud de lo que había hecho. El silencio que siguió fue diferente a todos los demás que habían marcado esas semanas de tormento. No era opresivo ni amenazante, era solemne, cargado con el peso de una decisión que se estaba tomando, según leyes mucho más antiguas que cualquier código humano. La criatura permaneció inmóvil, sus ojos dorado, fijo en Álvaro, como si leyera cada pensamiento, en cada arrepentimiento, cada pizca de remordimiento que finalmente había brotado en su corazón. El perro permaneció de pie entre ellos, un puente viviente entre la justicia implacable y la misericordia improbable. Su presencia allí era una contradicción que desafió toda lógica. La víctima defendiendo a su agresor, el inocente intercediendo por el culpable. Pero había una sabiduría ancestral en ese gesto que trascendía el entendimiento humano. ¿Entiendes? Ahora, la voz de la criatura resonó por la plaza, pero esta vez con menos aspereza, en las palabras molido como piedra. ¿Entiende lo que significa estar indefenso ante la fuerza ajena? Álvaro asintió lentamente, aún con el machete en sus manos, que ya no temblaban. El miedo seguía ahí, pero se había transformado en algo más profundo, una aceptación de lo inevitable, mezclada con un arrepentimiento genuino por nunca haberlo hecho. Había experimentado. «Sí», dijo con voz clara, primera vez en semanas. «Entiendo, siento lo que él sintió, el que todos sintieron». La criatura dio otro paso adelante, ahora tan cerca que Álvaro pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo imposible. El olor era abrumador,
tierra mojada, sangre antigua y algo que se parecía a bosques primigenios, donde nunca había habido pisado el pie humano. «Durante siglos he caminado entre las sombras», dijo el aberración. Su voz adquiere un tono casi narrativo, protegiendo a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, castigando a quienes usan la fuerza para causar sufrimiento innecesario. Álvaro escuchaba cada palabra como un condenado, oyendo su sentencia, pero había algo hipnótico en esa voz imposible, algo que le hacía querer, comprender la naturaleza de la criatura que lo juzgó. «Tú no es el primero, ni será el último. Siempre hay quienes confunden fuerza con, cierto, poder con justicia». Los ojos dorados brillaban más, intensamente, pero también hay quienes pueden aprender. El perro se movió de nuevo, esta vez caminando lentamente, hacia Álvaro. No mostró ni miedo ni hostilidad, solo una cautelosa curiosidad, como si estaba tratando de determinar si el hombre que lo había lastimado era capaz de un verdadero cambio. Álvaro se arrodilló, lentamente, colocando el machete en el suelo y extendiendo una mano hacia el animal. Su voz salió como un susurro entrecortado. «Perdóname, por favor». Perdonar. El perro lo observó durante largos segundos, luego se acercó y lo olfateó, con cautela, la mano extendida. Era un momento imposible. La víctima, considerando perdonar a su atacante en el mismo momento en que la justicia sobrenatural estaba a punto de impartirse ejecutado. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. El animal lamió suavemente los dedos de Álvaro. No era sumisión ni miedo, era perdón. Puro, simple, un perdón inexplicable que viene de una criatura que tenía todas las razones del mundo para odiar al hombre arrodillado a sus pies. Frente. La criatura observaba la escena en absoluto silencio. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado por completo, todavía imposible, aún sobrenatural, pero cargado de una sorpresa que rayaba en la reverencia. En todos los siglos que he caminado, rara vez veo esto». «¿Qué?», preguntó Álvaro. Todavía acariciaba con cuidado la cabeza del perro, un inocente que perdonar de verdad, sin rencor, sin condiciones, sin exigir nada a cambio. La criatura se acercó aún más. Ahora se rebaja para estar al mismo nivel que Álvaro. Esto cambia las reglas de juego. Juicio. Álvaro miró a los ojos dorados del monstruo y vio algo que no esperaba. Encontrar. Duda. Por primera vez desde que todo empezó, la criatura parecía inseguro sobre qué camino tomar. «Merezco ser castigado», dijo Álvaro, sorprendido por la convicción en su propia voz. «Por lo que le hice con todos los demás, merezco lo que viene. Sí, lo mereces». La respuesta llegó sin dudarlo, pero el perdón del inocente crea una deuda diferente. La criatura extendió una de sus enormes manos hacia Álvaro. Las garras, que minutos antes le habían parecido instrumentos de destrucción, ahora flotaban a centímetros de su rostro, pero no había amenaza en el gesto. «Puedes elegir», dijo su voz con un peso que parecía abrumador. «Aceptar el castigo que merece y encuentra paz en la muerte, o lleva una responsabilidad más grande que la vida». «¿Qué responsabilidad?». Los ojos dorados brillaban con una intensidad que casi cegó a Álvaro. «Convirtiéndose en el guardián de los indefensos, dedica lo que queda de tu existencia a proteger a quienes una vez te pertenecieron». Pisoteado. La oferta fue tan inesperada que Álvaro tardó varios segundos en comprender plenamente lo que se proponía. Vida en lugar de muerte, sino una vida dedicada enteramente a reparar el daño causado. ¿Y si fracaso? ¿Y si vuelvo a ser lo que era? La criatura volvió a sonreír, pero esta vez había una oscura promesa en esa expresión. «Entonces volveré y no habrá segunda oportunidad». Álvaro miró al perro, que seguía de pie junto a él.
mirándolo con esos ojos que habían visto lo peor de la naturaleza humana, pero que aún eran capaces de perdonar. La decisión era suya, pero sabía que solo una opción estaba alineada con el hombre. Quería convertirme. Acepto, dijo, y las palabras resonaron por la plaza como un juramento sagrado. La transformación no fue física, fue algo mucho más profundo y permanente. En el momento en que Álvaro pronunció las palabras de aceptación, sintió como si algo fundamental en su alma se hubiera reescrito. No era dolor, pero tampoco era alivio, la sensación de tener una responsabilidad cósmico grabado en cada fibra de su ser, un peso que llevaría hasta el último momento, día de su vida. La criatura se enderezó lentamente y mientras se levantó, algo extraordinario comenzó a suceder. El pelaje oscuro comenzó a deshacerse, como niebla, revelando debajo no la carne de un monstruo, sino la silueta forma translúcida de un hombre. Los rasgos bestiales se suavizaron, los dientes, los imposibles se retrajeron y los ojos dorados adquirieron un aspecto casi humano. Por un breve instante, Álvaro no vio una aberración sobrenatural, sino a un hombre que había muerto hacía mucho tiempo, alguien que, como él, había sido encargado de la misión de proteger a los inocentes, un hombre que había cumplido con su deber hasta el final y ahora pasó el testigo al siguiente guardián. La vigilia continúa, dijo la figura translúcida. Su voz ahora era más suave, más humana. Mientras yo te he protegido durante siglos, ahora tú me protegerás. ¿Cómo sabré qué hacer?, preguntó Álvaro, todavía arrodillado. Ya lo sabrás. Cuando la crueldad se manifiesta, cuando los fuertes pisotean a los débiles, sentirá la llamada. La figura se estaba volviendo cada vez más translúcida a medida que como si se disolviera en la brisa nocturna. Y recuerda siempre de cómo se siente estar indefenso. Con estas palabras, la criatura desapareció por completo, dejando solo el eco de su voz en la memoria de Álvaro. El hombre permaneció allí, arrodillado, encuadrado, con el perro a su lado, procesando la magnitud de lo sucedido. Acababa de ocurrir. Cuando por fin se levantó, Álvaro, me di cuenta de que el mundo se veía diferente. No visualmente, la plaza seguía lo mismo. Las farolas seguían parpadeando con la misma luz amarilla. Los árboles se balanceaban con el mismo viento, pero había una nueva sensibilidad en su percepción, como si pudiera sentir el dolor y el miedo desde la distancia, como si su corazón estuviera en sintonía con el sufrimiento de los inocentes. El perro lo acompañó. Mientras comenzaba a caminar de regreso a casa, pero ahora ya no era una vigilia silenciosa y acusadora, era una asociación. El animal se había convertido en su primer protegido, pero también en su guía, en la nueva vida que comenzaba. En las semanas siguientes, la transformación de Álvaro conmocionó a todo el mundo. Ciudad de São Benedito. El hombre violento y arrogante que todos conocían simplemente desapareció, reemplazado por alguien que parecía haber encontrado una paz profunda y un propósito claro. Comenzó a utilizar su taller no solo para ganar dinero, sino para ayudar a aquellos que no podían pagar las reparaciones. Acogió animales abandonados e intervino cuando vio acoso o abuso, pero el cambio más notable fue la forma en que lidiaba con los conflictos. Donde antes usaba la fuerza bruta, ahora empleó paciencia. Donde antes intimidaba, ahora protegía. Era como si llevaba una autoridad diferente, no la autoridad del miedo, sino la del propósito. Moraleja. Y había momentos, especialmente en las noches de luna llena, cuando la gente de la ciudad juraron haber visto una extraña sombra acompañando a Álvaro durante sus paseos nocturnos. Una silueta que no estaba del todo humano, ni completamente animal, que protegía los oscuros callejones
y calles vacío, donde los depredadores solían cazar a sus presas. Doña Rosa, que había presenciado muchas transformaciones a lo largo de sus 70 años, fue uno de los pocos que realmente entendió lo que había sucedido. Cuando le preguntaron por el cambio radical de Álvaro, ella simplemente sonrió y repitió las palabras que su padre le había enseñado. Algunos hombres necesitan morir para aprender a vivir. El perro, que había sido el catalizador de toda esa transformación, continuó acompañando a Álvaro en sus rondas nocturnas. Se había recuperado por completo salud y desarrolló una percepción casi sobrenatural para las situaciones de peligro. Se convirtió en los ojos y oídos adicionales de su compañero humano, alertándolo cuando la crueldad estaba a punto de manifestarse. Y así, la pequeña ciudad de São Benedito ganó un protector que nadie esperaba. Un hombre que había aprendido la diferencia entre la fuerza y la brutalidad, entre la justicia y venganza. Un hombre que cargó sobre su espalda el peso de sus propios pecados y había transformado este peso en propósito. En las noches de tormenta, cuando el viento soplaba fuerte y las sombras bailaban entre los árboles de la plaza, los residentes, los mayores, todavía cerraban sus puertas y murmuraban oraciones. Pero ahora no era el miedo lo que los movía, sino el respeto por la justicia ancestral, que protegió a los inocentes, y por la lección que había quedado grabada en su propia alma de la ciudad. Lección de que la verdadera fuerza no está en causar sufrimiento, sino para prevenirlo. Y que incluso los corazones más endurecidos pueden encontrar redención, siempre y cuando estén dispuestos a pagar el precio de la transformación. El perro que había sido pateado, aquella noche lejana, se había convertido en el símbolo viviente de aquella lección, la prueba de que el perdón puede nacer del dolor y que incluso los crueles pueden aprender a hacerlo. Proteger en lugar de destruir. Y cuando los niños de São Benedito preguntaron por el hombre extraño que caminaba por las calles durante las primeras horas de la mañana, siempre acompañado de un perro fiel, le contaron sus abuelos. Historia con voces bajas y respetuosas. La historia de cómo la justicia tiene muchas caras y cómo a veces el mayor castigo es verse obligado a vivir con la responsabilidad de proteger a aquellos a quienes alguna vez lastimaste. Gracias por seguir este viaje de terror y redención hasta el final. Si la historia te puso la piel de gallina, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo pegado a la pantalla, hasta el final, deja tu me gusta para apoyar más contenido como este. Comenta aquí. Abajo encontrarás la ciudad o el país que estás viendo. Me encanta saber dónde están nuestros valientes espectadores que tienen el coraje de enfrentarse a historias de terror. Y no olviden suscribirse al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas narraciones embrujadas. Tenemos mucho más terror, misterio y lecciones oscuras esperándote.